Bienvenidos a otro episodio de Sombras de lo Insólito, donde exploramos los rincones más oscuros del comportamiento humano. Hoy nos sumergimos en un caso escalofriante del tranquilo suburbio de Metairie, Luisiana, donde una impactante aventura amorosa terminó en tragedia. La vida de un joven fue brutalmente truncada en un crimen que dejó a la comunidad en estado de shock. Esta es la historia de Brandon Thibodeau, un joven de 18 años cuya vida terminó trágicamente debido a una aventura amorosa que se salió de control. Brandon Thibodeau tenía solo 18 años, lleno de sueños y esperanzas para el futuro. Vivía en Metairie, Luisiana, un tranquilo suburbio de Nueva Orleans. Brandon era estudiante de último año en la escuela secundaria East Jefferson, donde se destacaba tanto en lo académico como en la mecánica automotriz. Tenía una verdadera pasión por los autos y pasaba horas trabajando en motores, soñando con abrir algún día su propio taller de reparación. Sus amigos lo veían a menudo con las manos manchadas de grasa, arreglando autos viejos en el camino de entrada de su casa. Brandon vivía con su abuela, una mujer que había quedado ciega y dependía de su cuidado diario. A pesar de su edad, Brandon asumió la responsabilidad con una madurez impresionante, equilibrando la escuela, un trabajo a tiempo parcial en un taller local y el cuidado de su abuela, sin quejarse. Las personas del vecindario a menudo comentaban sobre su amabilidad, observando cómo siempre encontraba tiempo para ayudar a cualquiera que lo necesitara. Brandon había estado saliendo con Lee Gerard durante 2 años. Lee, también de 18 años, era una joven inteligente y ambiciosa que compartía sus sueños de un futuro brillante. Hablaban sobre casarse después de graduarse y formar una familia. Brandon a menudo ahorraba dinero para llevar a Lee a buenos lugares, como el restaurante Café Bull, donde soñaban con su futuro mientras disfrutaban de una buena comida. La pareja era inseparable, y todos esperaban que tuvieran una larga y feliz vida juntos. Pero bajo la superficie había un oscuro secreto. Brandon estaba teniendo una aventura con Poet Gerard, la madre de Lee, una mujer de 43 años que dirigía una empresa de marketing multinivel llamada Beauty Vice. Poet era atractiva y exitosa, pero tenía una relación complicada con su hija, a menudo compitiendo con ella por la atención de los hombres. La aventura de Brandon con Poet era un secreto que lo abrumaba y complicaba su vida de formas que no había anticipado. A pesar de sus sueños y planes, la vida de Brandon tomó un giro trágico. Su aventura secreta pronto llevaría a un desenlace impactante y violento, dejando a la comunidad de Metairie consternada y a sus seres queridos devastados por la pérdida de un joven con tanto potencial. En la mañana del 12 de agosto de 2021, Metairie ya sentía el calor opresivo del verano. Alrededor de las 8 de la mañana, la abuela de Brandon, Mabel, notó que algo andaba mal. Mabel, ciega y dependiente de Brandon para su cuidado, no lo había escuchado moverse por la casa esa mañana. Preocupada, lo llamó, pero no obtuvo respuesta. Sintió que algo andaba mal y, a pesar de su discapacidad, logró llamar a una vecina, la señora Alice Dupree, para pedir ayuda. La señora Dupree, una enfermera jubilada que vivía a solo 2 casas de distancia, corrió de inmediato. Conocía a Brandon desde que era un niño pequeño y no podía imaginar que algo anduviera realmente mal. Pero tan pronto como entró en la casa, sintió un escalofrío. El salón estaba inquietantemente silencioso y había un olor metálico inusual en el aire. La señora Dupree llamó a Brandon, pero la casa seguía en silencio. Siguiendo el rastro del olor, llegó al dormitorio de Brandon. Al abrir la puerta, la escena que vio fue inimaginable. El cuerpo sin vida de Brandon yacía tendido en el suelo,
prácticamente flotando en su propia sangre. Había sido brutalmente apuñalado múltiples veces y casi le habían arrancado los ojos. El cuchillo, aún cubierto de sangre, estaba en el suelo junto a él. La señora Dupree quedó paralizada por el shock, con la mano temblando mientras marcaba el 911. Su voz, generalmente tranquila y segura, estaba temblorosa al informar la escena al operador. «¡Sheriff! ¡Hay sangre por todas partes!». En cuestión de minutos, la policía y los paramédicos llegaron a la modesta casa de una planta en la avenida West Metairie. Las luces parpadeantes y la multitud de vecinos que se reunieron afuera añadieron a la atmósfera surrealista. Los primeros en llegar al lugar se encontraron con una escena espantosa que los perseguiría durante años. La señora Dupree, que inicialmente había tratado de mantenerse tranquila, ahora estaba visiblemente alterada, apoyándose en otro vecino para recibir consuelo. Mientras tanto, Mabel, aún en su silla en la sala de estar, seguía preguntando qué estaba pasando, ajena al horror que ocurría a solo unas habitaciones de distancia. El departamento de policía de Metairie llegó a la casa de Brandon Thibodeau minutos después de la llamada al 911 de la señora Dupree, la mañana del 12 de agosto de 2021. Liderando la investigación estaba el detective Michael Duval, un investigador con más de 20 años de experiencia, conocido por su enfoque directo y su dedicación. Duval era una figura respetada en el departamento. Lo acompañaba la detective René Martínez, una oficial más joven, perspicaz y con un ojo agudo para los detalles. Al entrar en la casa, la escena del crimen era abrumadora. El tranquilo dormitorio ahora era un espectáculo espantoso. La sangre salpicaba las paredes y el piso, creando un patrón caótico que contaba la historia de violencia extrema y desesperación. El olor a hierro impregnaba el aire, mezclándose con el calor opresivo de la mañana de agosto. El cuerpo de Brandon yacía desplomado en el suelo. La brutalidad del ataque era evidente por las múltiples heridas de arma blanca y el intento de arrancarle los ojos. El cuchillo de cocina, utilizado en el ataque, un arma común pero mortal, fue encontrado junto a él. El detective Duval, a pesar de sus años de experiencia, no pudo evitar sentir un nudo en el estómago al inspeccionar la escena. Sabía de inmediato que esto no era un acto de violencia al azar. La ferocidad del ataque sugería algo profundamente personal. Esto no era solo un asesinato, creía Duval, era un crimen pasional. Martínez comenzó a fotografiar la escena, documentando cuidadosamente cada detalle. Recogieron pruebas de manera meticulosa, asegurándose de no pasar nada por alto. El cuchillo, los patrones de sangre y cualquier huella dactilar fueron registrados meticulosamente. Posteriormente, la forensía analizaría todo para reconstruir la secuencia de los hechos. Mientras trabajaban, los detectives también notaron el estado del resto de la casa. La sala de estar, donde se encontraba la abuela de Brandon, Mabel, permanecía intacta, en marcado contraste con el horror del dormitorio. Esto indicaba que el ataque había sido rápido, sorprendiendo a Brandon, posiblemente durante una rutina matutina. Afuera, los vecinos se habían reunido, murmurando entre ellos, tratando de entender la tragedia que había golpeado su tranquila comunidad. El detective Duval sabía la importancia de actuar rápidamente. Asignó a los oficiales a patrullar el vecindario, con la esperanza de que alguien pudiera haber visto u oído algo inusual. En un lugar tan cercano como Metairie, donde todos se conocían, siempre existía la posibilidad de que alguien hubiera notado algo que pudiera abrir el caso.
El primer sospechoso en la lista del detective Duval era Poet Gerard, la madre de la novia de Brandon. Poet tenía 43 años y siempre había sido el centro de atención en los círculos sociales de Metairie. Era conocida por su apariencia llamativa y su exitoso negocio de marketing multinivel llamado Beauty Buys, que vendía productos cosméticos y de cuidado de la piel. Algunos locales susurraban que su negocio era una estafa, pero Poet desestimaba las críticas, disfrutando de las recompensas financieras y el protagonismo. Poet tenía una relación complicada con su hija Lee. Aunque parecían cercanas, los amigos notaban una tensión subyacente entre ellas, a menudo derivada de los celos de Poet hacia la juventud y belleza de Lee. Poet tenía la costumbre de competir con su hija por la atención de los hombres. Esta rivalidad tomó un giro oscuro cuando Poet comenzó una aventura con Brandon Thibodeau, el novio de su hija. La aventura era un secreto guardado solo entre los dos, el tipo de secreto que podía destruir vidas. Poet justificaba la relación como una forma de recuperar su juventud perdida, pero estaba claro que se estaba volviendo peligrosamente obsesionada con Brandon. Cuando el detective Duval y la detective Martínez llevaron a Poet para interrogarla, ella estaba visiblemente alterada, pero intentó mantener la compostura. Iba vestida de manera impecable, con un traje pantalón hecho a medida y su maquillaje impecable, pero había una nerviosidad en sus ojos que no pasó desapercibida para los detectives. Comenzaron con preguntas rutinarias, indagando sobre su relación con Brandon y su paradero la noche del asesinato. Poet afirmó que había estado en casa, sola, trabajando hasta tarde en su negocio. Su voz era firme, pero había una nota de nerviosismo cuando mencionó a Brandon. Lo describió como un chico hermoso, pero minimizó su relación, refiriéndose a él únicamente como el novio de su hija. Sin embargo, a medida que el interrogatorio avanzaba, su fachada comenzó a desmoronarse. Cuando el detective Duval la presionó sobre la relación extramarital, su comportamiento cambió. Se volvió defensiva. Sus respuestas se hicieron cortas y tajantes. Al principio negó la aventura, pero cuando se le presentó la evidencia, mensajes explícitos intercambiados entre ella y Brandon, Poet finalmente rompió a llorar. Las lágrimas corrían por su rostro mientras confesaba el romance, pero negaba vehementemente haber tenido algo que ver con su muerte. «Era mi niño angelical», sollozó. «Dios es mi testigo. Nunca lo lastimaría». A pesar de su arrebato emocional, el detective Duval no estaba convencido. Sabía que su obsesión con Brandon y los intensos celos que sentía hacia su hija la convertían en la principal sospechosa. El segundo sospechoso en la investigación era Lee Gerard, la hija de 18 años de Poet Gerard y la novia de la víctima, Brandon Thibodeau. Lee era una joven brillante y ambiciosa, que acababa de graduarse de la escuela secundaria en junio de 2021. Tenía planes de estudiar administración de empresas en la Universidad de Nueva Orleans. Amigos y familiares la describían como una persona de buen corazón, aunque a veces eclipsada por la personalidad dominante de su madre. Lee y Brandon habían estado saliendo durante 2 años, y según todos los informes, estaban profundamente enamorados. Incluso habían hablado de casarse después de la graduación, un plan que emocionaba tanto a sus familias en un conservador pueblo sureño, donde la edad promedio de matrimonio es de 18 años. Sin embargo, el descubrimiento de la aventura entre su madre y su novio destrozó por completo el mundo de Lee. La traición la dejó desconsolada y llena de ira, pero
ella insistió en que no había tenido ninguna participación en la muerte de Brandon. Cuando los detectives llevaron a Lee para interrogarla, ella parecía emocionalmente agotada. Vestida con jeans y una camiseta de su clase de último año de secundaria, su apariencia era de una niña en duelo, mucho más joven de lo que realmente era. Los detectives Duval y Martínez comenzaron el interrogatorio suavemente, pidiéndole que relatara su relación con Brandon y cómo había descubierto la aventura. La voz de Lee temblaba mientras hablaba, con lágrimas en los ojos. Relató cómo, unos días antes de la muerte de Brandon, accidentalmente descubrió mensajes de texto explícitos entre su madre y él. Esto desató una acalorada discusión entre Lee y Poet, pero según Lee, intentó dejar atrás el asunto. Amaba a Brandon y no quería perderlo, dijo en voz baja, casi en un susurro. Sin embargo, cuando le preguntaron sobre su paradero la noche del asesinato, su historia se volvió menos clara. Lee insistió en que había pasado la noche en una fiesta de pijamas en la casa de su amiga Taylor, a solo unas cuadras de la casa de Brandon, pero tuvo dificultades para proporcionar detalles específicos sobre la noche. Al interrogar a Taylor por separado, la amiga confirmó que Lee había estado allí, pero mencionó que se había marchado alrededor de la medianoche, unas pocas horas antes de la hora estimada del asesinato. A medida que los detectives seguían presionando a Lee, su actitud cambió de tristeza a defensa. Negó cualquier implicación en la muerte de Brandon, pero el enojo en su voz era evidente. Nunca lo lastimaría, repetía, aunque sus manos temblaban visiblemente mientras hablaba. Cuando los detectives le mostraron las pruebas de la aventura, incluidas las fotos y mensajes explícitos entre Poet y Brandon, Lee rompió en llanto incontrolable. Su dolor era real, pero también despertó sospechas en los detectives. ¿Estaba llorando por la pérdida de su novio o porque ocultaba algo más? A pesar de su estado emocional, Lee mantuvo su inocencia durante todo el interrogatorio. Admitió sentirse traicionada y enojada, pero insistió en que no era capaz de asesinar a Brandon. Sin embargo, su coartada poco clara y la intensidad de sus emociones dejaron a los detectives con dudas persistentes. El tercer sospechoso en la investigación fue Richard Golly Gerard, el esposo de Poet y padre de Lee. Richard era un abogado exitoso, conocido en la comunidad local por su destreza legal en casos de lesiones personales, aunque también tenía fama de ser un cazador de ambulancias. A pesar de su éxito profesional, era conocido por estar ausente de casa debido a las largas horas de trabajo. Richard valoraba mucho las apariencias, manteniendo la imagen de una familia perfecta, aunque ignoraba los problemas subyacentes en su hogar. Aunque Richard no estaba completamente ajeno a la creciente tensión entre Poet y Lee y sospechaba del comportamiento de su esposa, particularmente su inadecuado interés sexual en otros hombres, optó por hacer la vista gorda. Sin embargo, cuando la policía lo interrogó, su compostura imperturbable se hizo evidente. Vestido de manera impecable con camisa blanca y corbata, Richard parecía estar listo para otro día en la corte. Los detectives Duval y Martínez comenzaron el interrogatorio preguntándole sobre su relación con Poet y Lee. Richard describió su matrimonio como complicado, pero insistió en que tenían una relación sólida. También afirmó que su relación con Lee era buena, aunque no tan cercana como a él le hubiera gustado debido a su apretada agenda. Cuando los detectives centraron la conversación en Brandon, Richard admitió que le agradaba y lo consideraba una buena pareja para su hija. Sin embargo,
Cuando lo confrontaron con la evidencia de la aventura entre Poet y Brandon, su actitud cambió. Apretó la mandíbula y evitó el contacto visual, claramente incómodo con el tema. Afirmó que no sabía de la relación extramarital hasta después de la muerte de Brandon. Si lo hubiera sabido, lo habría detenido de inmediato, dijo con firmeza. Cuando le preguntaron dónde había estado la noche del asesinato, Richard dijo que había estado trabajando hasta tarde en su oficina, preparando un caso. Proporcionó los nombres de colegas que podían confirmar su coartada, pero los detectives notaron que su tono se volvía defensivo. Aunque Richard mantuvo su inocencia, su reticencia a hablar sobre la aventura y su aparente distanciamiento de los eventos levantaron sospechas. A pesar de su comportamiento tranquilo, los detectives no pudieron sacudirse la sensación de que Richard estaba ocultando algo, ya fuera para proteger a su familia o para evitar un escándalo mayor. Entonces, a mediados de agosto de 2021, la investigación dio un giro inesperado cuando la policía recibió una pista anónima. El informante afirmaba tener información crucial sobre Poet Gerard, insinuando que detrás de la aventura con Brandon había un secreto mucho más oscuro. Los detectives no perdieron tiempo y se dirigieron de inmediato a la oficina de Beauty Buys, la empresa de Poet. Al llegar a la oficina de Beauty Buys, ubicada en un pequeño edificio sin pretensiones a las afueras de Metairie, los detectives notaron que desde el exterior parecía un negocio normal. Sin embargo, al entrar, fueron recibidos por un inquietante silencio. La oficina estaba llena de productos de belleza, con estantes alineados con cremas, lociones y maquillaje, pero no había empleados a la vista. Todo parecía demasiado tranquilo. La detective Martínez observó una puerta cerrada con llave en la parte trasera de la oficina. Tras algo de persuasión, la asistente de Poet, una joven visiblemente nerviosa de unos 20 años, les entregó la llave. Detrás de esa puerta, los detectives encontraron algo perturbador. La oficina privada de Poet revelaba secretos mucho más oscuros de lo que imaginaban. Las paredes de la oficina estaban cubiertas de fotografías explícitas, muchas de ellas de Brandon, en poses sexualmente comprometedoras. Algunas de las imágenes eran inapropiadas y mostraban claramente una relación mucho más obsesiva de lo que Poet había admitido. En una esquina de la sala había un santuario dedicado a Brandon, con velas, baratijas y cartas escritas a mano, un testimonio escalofriante de la devoción enfermiza que Poet sentía por el joven. La obsesión de Poet con Brandon había ido mucho más allá de una simple aventura. Pero eso no era todo. Mientras los detectives registraban la oficina, encontraron una pila de documentos que exponían el lado oscuro de Beauty Buys. No era solo una empresa de marketing multinivel. Era un esquema fraudulento que explotaba a mujeres pobres del sur de Estados Unidos, muchas de las cuales eran madres solteras luchando por salir adelante. Los documentos revelaron que Poet había convencido a estas mujeres para que invirtieran miles de dólares en productos de belleza que luego no podían vender. Para empeorar las cosas, las obligaba a trabajar largas jornadas de hasta 20 horas diarias para pagar las deudas que habían contraído al unirse al negocio. El esquema había arruinado las vidas de cientos de mujeres, dejándolas endeudadas y en la miseria. El descubrimiento de las prácticas fraudulentas de Poet proporcionó un nuevo motivo para el asesinato de Brandon. El mundo de Poet se estaba desmoronando, y la presión de mantener su imagen pública junto con su obsesión enfermiza por Brandon pudo haberla llevado a cometer un crimen impensable. Con esta nueva evidencia en mano,
los detectives tenían una imagen mucho más clara de lo que realmente había ocurrido. Poet Gerard no solo era una mujer atrapada en una relación prohibida, sino que también era una estafadora desesperada que estaba perdiendo el control. Los detectives sabían que estaban cerca de descubrir toda la verdad, pero también comprendían que desentrañar los crímenes de Poet sería una tarea complicada. El 21 de agosto de 2021, la policía decidió que ya era hora de actuar. A las primeras horas de la mañana, los agentes llegaron a la lujosa casa de Poet en un tranquilo vecindario suburbano. Al tocar la puerta, Poet apareció, aún en pijamas de seda, claramente sorprendida por la visita. Los detectives le informaron de su arresto por el asesinato de Brandon Thibodeau. Poet, en una mezcla de shock y desafío, intentó mantener la compostura, pero los agentes podían ver el miedo reflejado en sus ojos. Mientras la esposaban y la conducían hacia el coche patrulla, sus vecinos, que solían admirarla por su éxito empresarial, miraban con incredulidad desde sus ventanas. La noticia de su arresto corrió rápidamente por la comunidad, y cuando el coche de la policía se alejó, las calles estaban llenas de susurros y especulaciones. De vuelta en la comisaría, Poet fue fichada y trasladada a una celda de detención. Durante su interrogatorio, negó con vehemencia haber asesinado a Brandon, insistiendo en su inocencia. Sin embargo, las pruebas en su contra eran abrumadoras. La policía estaba segura de que tenían a la persona correcta. El arresto trajo un alivio momentáneo para la familia de Brandon, que había estado viviendo con miedo e incertidumbre desde su muerte. Aunque el caso no había terminado, con Poet Gerard bajo custodia, la policía estaba un paso más cerca de conseguir justicia para el joven Brandon. El juicio de Poet Gerard por el asesinato de Brandon Thibodeau comenzó el 8 de noviembre de 2021 en el tribunal de Jefferson Parish, en Metairie, Luisiana. El caso atrajo una atención mediática significativa, con medios locales como el Times-Picayune cubriendo cada detalle. La sala del tribunal estaba abarrotada de espectadores ansiosos por ver cómo se desarrollaba el caso. La acusación estuvo a cargo del fiscal asistente del distrito, Mark Tremble, un abogado experimentado conocido por su tenacidad en la sala. Desde el inicio, Tremble presentó a Poet como una mujer impulsada por los celos y la obsesión. Argumentó que Poet había asesinado brutalmente a Brandon en un ataque de ira después de que él intentara poner fin a su relación. Usando evidencia física y testimonios de los investigadores, Tremble trazó un retrato condenatorio de Poet, no solo como asesina, sino también como una manipuladora que se aprovechaba de mujeres vulnerables a través de su negocio fraudulento. El abogado defensor de Poet, Charles Chuck Lemoe, era conocido por su habilidad para sembrar la duda en la mente de los jurados. Argumentó que la evidencia en contra de su cliente era circunstancial y sugirió que tal vez otra persona, incluida Lee Gerard, podría haber sido responsable del crimen. Además, trató de humanizar a Poet, retratándola como una madre amorosa y una exitosa mujer de negocios que había sido injustamente demonizada por los medios y la fiscalía. A lo largo del juicio, el costo emocional para la familia de Brandon fue evidente. Su abuela, quien lo había criado, asistía a cada sesión, aferrada a una foto de su nieto. Su novia, Lee Gerard, estaba sentada junto a su padre, ambos visiblemente afectados por el proceso judicial. La tensión en la sala era palpable, especialmente cuando los detectives detallaron la brutalidad de las heridas que sufrió Brandon y las pruebas que vinculaban a Poet con el asesinato. Finalmente, el 22 de noviembre de 2021, después de 2 semanas de testimonios y solo 4 horas de deliberación,
El jurado emitió su veredicto. Poet Gerard fue declarada culpable de asesinato en primer grado. El veredicto fue recibido con lágrimas de alivio por parte de la familia de Brandon, mientras que Poet permaneció estoica, aunque visiblemente pálida, cuando se leyó la palabra culpable en la sala del tribunal. El 1 de diciembre de 2021, Poet fue sentenciada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Para la familia de Brandon, el veredicto trajo una sensación de justicia, aunque el dolor de su pérdida nunca sanaría por completo. El juicio también reveló el lado oscuro de Beauty Vice, lo que llevó a investigaciones adicionales sobre las prácticas fraudulentas de la empresa, que eventualmente fue clausurada. El juicio y sus consecuencias dejaron una marca indeleble en la comunidad de Metairie. La vida, tal como la conocían, había cambiado para siempre. Las cicatrices emocionales y financieras que dejó Poet Gerard afectaron a muchas familias, y la tragedia de Brandon Thibodeau quedó grabada como un recordatorio de cómo una vida puede ser destruida por los secretos y la obsesión. Después del juicio, la vida en Metairie, Luisiana, intentó volver a la normalidad, pero el impacto del asesinato de Brandon Thibodeau siguió latente en la comunidad. El vecindario, una vez unido y cercano, quedó marcado por la tragedia. Las conversaciones que antes se centraban en la cotidianidad ahora giraban en torno al escándalo y la descomposición de una familia aparentemente perfecta. La otrora bulliciosa casa de los Gerard se había vuelto un lugar de silencio y vacío. La sentencia de cadena perpetua de Poet Gerard dejó un hueco difícil de llenar en la familia. Richard Golly Gerard, el esposo de Poet y un abogado de éxito, trató de mantener una apariencia de normalidad, pero el peso del escándalo y la pérdida lo afectaron profundamente. Aunque continuó trabajando en su bufete, evitó cada vez más los círculos sociales en los que antes se movía con soltura. Las miradas curiosas y los susurros a sus espaldas lo siguieron donde quiera que iba, haciéndolo retraerse de la vida pública. Lee Gerard, por su parte, luchaba por seguir adelante. La revelación de la aventura entre su madre y Brandon, combinada con el brutal asesinato, destrozó su mundo. Poco después del juicio, Lee dejó Metairie y se inscribió en una universidad fuera del estado, en un intento por escapar de los dolorosos recuerdos que la rodeaban en su ciudad natal. Aunque intentó concentrarse en sus estudios y seguir con su vida, el trauma del asesinato y la traición de su madre siempre estaba presente en su mente. Amigos cercanos comentaban que Lee ya no era la joven brillante y ambiciosa que alguna vez fue, sino alguien mucho más reservada y distante. El juicio no solo dejó cicatrices emocionales en la familia Gerard, sino que también impactó en la comunidad en general. Beauty Vice, la empresa de marketing multinivel de Poet, quedó bajo un escrutinio público intenso. Las investigaciones revelaron el alcance del daño financiero y emocional que la empresa había causado a cientos de mujeres, muchas de ellas madres solteras que habían invertido todos sus ahorros en lo que resultó ser una estafa. Eventualmente, Beauty Vice fue cerrada, y muchas de las mujeres que habían sido víctimas del esquema quedaron endeudadas, con vidas destrozadas por las promesas vacías de Poet. Los medios de comunicación locales, como WWL-TV, continuaron cubriendo las secuelas del juicio. La historia de Poet Gerard y su relación obsesiva con Brandon Thibodeau se convirtió en una advertencia sobre los peligros del engaño, la manipulación y las empresas depredadoras.
El caso fue discutido como un ejemplo de cómo una vida aparentemente perfecta puede ocultar secretos oscuros que, al salir a la luz, pueden destrozar familias y comunidades enteras. El juicio y sus consecuencias dejaron una huella duradera en todos los involucrados. La comunidad de Metairie se enfrentó a una realidad dolorosa: la tragedia de cómo una vida joven y llena de promesas había sido destruida por la obsesión, los celos y los secretos. Fue un sombrío recordatorio de cuán rápido las vidas pueden ser destrozadas y de cómo las acciones de una persona pueden causar ondas de devastación que se extienden a lo largo de toda una comunidad. A medida que pasaron los meses, la historia de Brandon Thibodeau, Poet Gerard y el oscuro triángulo amoroso que llevó a su trágico final se convirtió en un caso que muchos seguían recordando. La tragedia no solo marcó a los involucrados directamente, sino que también dejó una enseñanza dolorosa para quienes observaron desde fuera. Gracias por haber llegado hasta aquí. Si te gustó este relato, no olvides darle me gusta al video, suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Te dejo a continuación un video recomendado. Nos vemos en un nuevo relato de Sombras de lo Insólito.